I'd Stand Alone. En el video de hoy hablaremos del primer largometraje de Gaspar Noé, de 1998, Seul contre toi, o I'd Stand Alone. Es una película que continúa el mediometraje de 1991 llamado Carné. Esta película nos muestra la vida de un hombre conocido como el carnicero. Antes de empezar, el largometraje comienza con el contexto de su vida. Al final del resumen analizaremos la película desde su particularidad filosófica. Veamos. Este hombre nació en 1939 en París. En 1941 su madre lo abandonó y nunca más lo volvió a ver. Al término de la guerra descubre que su padre era un comunista que murió en un campo de concentración. Un docente que lo cuidaba abusó de él sexualmente. A los 14 aprendió el oficio de ser carnicero. Durante los siguientes 10 años empezó a trabajar de ello. A los 30 abrió su propio negocio. Conoció a una obrera que embarazó en un hotel enfrente del trabajo de la chica. A los 9 meses nació una niña llamada Cynthia, la cual su madre rechaza. Él cría a su hija completamente solo. El negocio ya no rinde. Compra un departamento pequeño y la niña crece ahí. Al llegar a la pubertad, a la niña se le empieza a moldear el cuerpo. El padre, dice, tiene que resistir la tentación. Père célibataire malgré lui doit lutter contre la tentación. La niña empieza a tener las primeras reglas. Por falta de educación sexual, la niña va corriendo hasta el negocio del padre, asustada de lo que le pasó. En el camino, un obrero la intenta seducir. Un vecino los ve y ayuda a la niña, llevándola con su padre. Este ve la sangre en su calzón y este piensa que la han violado. El carnicero tomó un cuchillo, ve al obrero inocente y lo apuñala repetidas veces. Sin embargo, el obrero sobrevive y el carnicero termina preso por intento de asesinato, mientras su hija termina en una institución. Para salir de prisión, tiene que vender su apartamento y su negocio. Sale de la cárcel y empieza a trabajar en un bar. Empieza a salir con la dueña y finalmente la embaraza. Ahora sí, empezamos la película. Chacun sa vie, chacun sa morale. Et si je devais résumer ma vie? Enfin, l'amour, c'est un bien grand mot. Peu de gens peuvent se vanter de l'avoir connu. El carnicero y su amante están viendo lugares para comprar un lugar donde poder poner un negocio de carnicería, pero ella rechaza la oferta y él se frustra mucho. El carnicero, desde que salió de prisión, no tiene trabajo y se la pasa en la casa, donde no solo habita su amante, sino también la madre de su amante. El carnicero consigue un empleo en el supermercado en el área de salchichonería, pero por no sonreír lo terminan corriendo. Así déjalo mejor. Para finalmente terminar en un hospital geriátrico como seguridad y ayudante en el turno de noche. Una de esas noches, una enfermera le pide ayuda ya que una paciente se está asfixiando. Ambos hacen lo posible, pero finalmente esta paciente muere. Esto le pesa mucho a la enfermera y el carnicero se queda junto a ella como un hombro para llorar. Sin embargo, él piensa el parecido que tiene esta enfermera con su hija, Cynthia. Él decide que la acompañará a casa para que esté bien, pero él también piensa que probablemente tengan relaciones sexuales. La acompaña a la casa de la chica, pero de pronto una vecina de la casa de su amante los ve al llegar a la casa de la enfermera. Así que él solo se despide y se va de largo. Se va caminando y piensa en todo lo que hace mal, en cuestión del amor y cosas sexuales. A pesar de que ella sienta atracción por él, de una forma u otra arruina todo. En la noche llega a su casa y ahí su mujer le echa la bronca por la enfermera. El carnicero termina perdiendo la cabeza y le da unos golpes en el estómago, haciéndole perder al bebé. Conne, je te dis! T'es une merde! T'es une merde, je te dis, moi! Después, empujó y tiró a la madre de su mujer y amenazándola con un arma. Por ello, escapa de ahí, se lleva el arma
y camina por la carretera hasta que se sube a un camión, el cual lo llevará a París. Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? Llega a París y va a un hotel donde, en su pasado, había estado con la madre de su hija. Pide la habitación más barata, la cual es la misma donde hicieron a Cynthia. Qu'est-ce qu'elle baisait bien sa mère. Si au moment où j'allais lui gicler dedans, et si elle a fini par se jeter sous un métro. El carnicero no tiene dinero, así que va a buscar a sus amigos para que le puedan prestar algo de dinero, pero ninguno le puede prestar. El personaje siente que está contra todos. Va a un bar para despejarse un poco y una mujer le ofrece sus servicios para pasar una buena noche. Suben a una habitación y lo hacen, pero al salir, él está decepcionado. Dice que lo tuvieron que hacer de la forma que ella quería y encima tuvo que pagarle. Al salir de ahí, va a ver a un viejo cliente que él tenía en su antigua carnicería. Al llegar, le dice que no puede darle nada de dinero, pero le ofrece un poco de comida e incluso le ofrece una cama. Llega a su cuarto y no tiene dinero, pero no piensa pedir limosna, no en su barrio. Empieza a pensar sobre lo grande que era Francia, mostrándonos su nacionalismo, pero reconoce que ya no hay trabajo, solo hay desempleo. Preguntando si algún conocido le puede prestar algo de dinero, pero nadie tiene. Incluso va y pide trabajo como carnicero, pero le dicen que no. Va a su hotel para dormir. Empieza a soñar en tocar carne. Se presenta para ir a una entrevista de trabajo y él cree que es la persona perfecta para el puesto, siendo él un egocéntrico. El empleo en cuestión es en el rastro, matando animales para después distribuir su carne a todas las carnicerías. Le dicen que llame el siguiente mes a la secretaria para ver si le dieron el empleo. Claramente fue rechazado. ¡No te rías, boom! De regreso, el carnicero empieza a menospreciar al director, pensando en el mal que le hace ese tipo de personas a Francia. Llega a un bar y empieza a tomar, haciendo que estos pensamientos que hace se hagan más intensos y con la probabilidad de asesinar a alguien, sintiendo un pequeño grado de poder por medio de la pistola que él tiene. A la hora de pagar, le dicen que son 12 francos, pero él solo trae 11. Le pide si lo puede dejar en 11. Mientras dice eso, un tipo a un lado de él se ríe. El carnicero lo empieza a amenazar y lo toma por el cuello, pero este chico no hace nada. Se ve que tiene miedo. De pronto, el dueño del bar le exige que se retire. Se hacen de palabras y de jalones cuando el dueño saca una escopeta claramente. El carnicero se tiene que retirar. Mientras camina por las calles, va pensando en ir por su pistola y matar a esas personas. Le voy a dar en toda su madre, güey. Donde lo agarre, lo voy a matar. Va por el arma y regresa, sin embargo, ya era demasiado tarde. El bar ya había cerrado. Hace un escándalo, pero al fin y al cabo, nadie sale. Regresa al hotel y en su cuarto piensa en cómo todas las ideas de burgueses se desvanecen y el carnicero sabe que está tocando fondo. Cada vez más el carnicero está en lo profundo de sus pensamientos, de las ideas, de lo que pudo haber pasado a cambio de lo que pasó. Estas ideas son cada vez más frecuentes en cuestión del poder que siente por el arma. Al final, piensa en matarlos y luego piensa en suicidarse, creyéndose una buena muerte para él. Decide finalmente ir por su hija y a la mañana siguiente va por ella. La saca de la institución y se la lleva de regreso a donde estaba hospedado. Observamos una escena en un túnel, muy parecida a la escena de Irreversible, de un film de años después del mismo director. Aquí el carnicero piensa que ella ha cambiado mucho en estos pocos meses que han estado separados. Menciona que pronto se parecerá a su madre. Mientras viajan, sigue con los pensamientos destructivos y de deseo, esperando una tercera guerra mundial y la desaparición de Alemania. Cada vez vemos la decadencia de los pensamientos del personaje, la caída y evolución deteriorada del personaje. Nos muestran en pantalla un aviso muy grande de peligro.
Llegan al hotel, él con su arma se cuestiona cómo se sentirá morir. Piensa que es igual a dormir. Dentro de su mente se imagina tocando a su hija, terminando teniendo sexo para después acabar con ella, asesinarla, para detener su sufrimiento y angustia. Pero ella no muere al instante, se queda ahí viéndola morir. Mientras que alerta a todo el hotel, la amenazan con llamar a la policía mientras el carnicero solo la espera para morir. Y tras muchos pensamientos ensordecedores, la termina rematando con un disparo certero a la cabeza. Ahora le toca a él morir. Se cuestiona todos sus actos, desde la falsa violación a su hija. Sabe que tiene que morir. Bajo sus deseos y placeres se recuesta y empieza una cuenta regresiva. Rondelles pour les mettre dans un bocal, ils ont mis un truc dans la pièce. C'est ça. C'est fini. Regresamos a la realidad. Todo se lo había imaginado, por lo que guarda el arma y se da cuenta la escoria que es. Sabe que él es un error, algo lamentable y que nunca debió nacer. Abraza a su hija y de un abrazo de padre a hija pasa a una tristeza y arrepentimiento. Sabe que no es nada, se da cuenta que la necesita. Y de un momento emotivo de padre e hija, la moral se hace presente una vez más. Empieza a tocarle la pierna, subiendo poco a poco. Interrumpiendo con la leyenda, el hombre tiene una moral. El carnicero está en el balcón y su hija se acerca para abrazarlo. Él la abraza de regreso y le empieza a tocar una vez más, aceptando el amor y el deseo que siente el carnicero a su hija, acabando con el mensaje de que el carnicero le dará toda la felicidad que pueda a su hija, preguntando por qué no puede amarla si es su hija, diciendo si prohíben ese amor no es porque sea malo, sino porque es demasiado poderoso, justificando su acción bajo su narcisismo y deseo desenfrenado. Un point, c'est tout. ¿Qué? ¿Qué? Ahora bien, analicemos la película. En cuestión de imagen, como ya lo habíamos hablado en mi antiguo video sobre esta película en Mundus Nox, la imagen que toma Gaspar Noé es cruda, son tomas fijas, pero cuando hay movimiento son muy agresivas, adjudicando la sombría filosofía y pensamientos y cuestiones del propio carnicero. La voz en off, aclamando en un soliloquio los pensamientos que tiene el protagonista, como también sus planes, deseos, cuestiones, y dándonos un mapeo de lo que es él, el carnicero. Una persona narcisista, egoísta, nacionalista y muy purista, como alguien que deambula en el limbo del bien y el mal. Desde la imagen, como en lo profundo de sus pensamientos, nos muestran una sociedad rota, donde la construcción de la ciudad es de igual manera sucia, arruinada y destinada a la clase trabajadora en Francia. El soliloquio del carnicero no disimula o pretende ocultar sus intenciones al espectador, ya que nosotros estamos escuchando sus pensamientos, el único lugar donde este personaje puede ser el mismo. No nos miente, sus pensamientos son sinceros, honestos, y las cuestiones y deseos que se dicen son verdaderos, totalitarios y envueltos en miedos, pero también en placeres. En todo el film, vemos al carnicero hablar muy poco. Está lleno de sus pensamientos. El carnicero no deja de pensar, haciendo que el espectador se confunda con él y sienta la desesperación que significa pensar todo el tiempo, desaprobando cada vez más lo que él piensa e incomodarnos a tiempo que sus pensamientos se hacen más tortuosos y disminuyen a la locura. El viaje del carnicero es poco claro. No hay punto final, sino las sombras del camino. Este viaje es ver al carnicero poco claro con las ideas del amor, deseo y placer, y al final del camino aceptando todo lo que siente y le pasa, disminuyendo la moral a una idea narcisista y construyendo, por así decirlo, su propia moral. Hagamos un pequeño paréntesis, hablemos de la moral.
Esta tiende a una consistencia dependiendo del contexto el cual se desarrolle. No es lo mismo una moral para una sociedad que para otra. Son en su conjunto reglas de conducta que son aplicables a ciertos grupos donde determinan qué es lo bueno y lo malo. En palabras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, la moral es una gran mentira, una mentira que interrumpe la vida, la historia y a la humanidad. La moral engaña y corrompe bajo las interpretaciones de cosas y comportamientos. Ese es el resumen del Carnicero. Una diversificación constante de la moral del pueblo francés y de toda Europa. Al final, la moral se diluye. Al final del film, todos sus tabúes son resueltos y aceptados por él, por su nueva moral, si se puede decir así. Nietzsche propone una alternativa a esta dichosa moral, llamándola nihilismo, la cual, y basándonos en el libro Genealogías de la moral del autor ya mencionado, refiere a la destrucción de la moral. Veamos qué es el nihilismo, pero con el carnicero de ejemplo. En todo el film, el carnicero trata de superar todo aquel resentimiento que le causó los valores de la moral. Empieza a aceptar la vida y la nada, para al final vivir más allá del bien y el mal, siendo un nihilista, rechazando todos los valores y normas morales como también religiosas, creando así un superhombre, viviendo completamente libre al margen de la moral, creando en él una voluntad de poder. El carnicero se impone al mundo, teniendo sentido la última frase del film. On nous l'interdit. Ce n'est sûrement pas parce que c'est mal, mais parce que c'est trop puissant. Un point, c'est tout. Bueno, eso ha sido el video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están y déjenme abajo su opinión de esta película en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Soy su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.